Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube, que compartan este video también, que se suscriben al canal, que envían este video a otras personas, porque aprovechamos internet para predicar sin límite, ¿listo? A muchas personas. Bueno, les decía que los que no vinieron el miércoles, o usted que está viendo el video y no ha visto el anterior, entonces es bueno verlo. Se llama Una generación sin gloria, y es una enseñanza del Antiguo Testamento que nos sirve a nosotros, y en esa misma línea queremos seguir hoy. El título es Una mente vencedora. Entonces, antes de ir a ver a cualquier texto, lo que tenemos que colocar en contexto es que nosotros, que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, nacimos de nuevo en el espíritu. El alma comenzó un proceso de renovación, de santificación, y el alma tiene todo que ver con la mente, ¿sí? Tiene todo que ver con la mente. Entonces el cuerpo no ha sido redimido. Tenemos la promesa que cuando Jesús venga recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces esa es la salvación plena, completa. Entonces por eso los cristianos, escuchen bien esto, no es que nosotros seamos mejores porque vamos a una iglesia, no vamos porque somos muy fuertes, somos mejores, vamos porque somos conscientes que separados del Señor, vamos porque somos conscientes que somos débiles, vamos porque somos conscientes que nos fortalece es el Señor en su palabra. Y eso, y toda la batalla del ser humano, hablando de ya del cristiano, está en la mente. Ahí está la batalla. El espíritu ya es nuevo, el cuerpo se está envejeciendo. Tenemos la promesa que recibimos uno eterno, glorificado, nuevo, perfecto. Pero la batalla está ¿en dónde? En el alma, en la mente, ¿sí? ¿Se acuerda por allá de un filósofo llanero que tenía un poema que decía el alma del condenado? ¿Sí? A veces el condenado está condenado en el alma. Y a veces la gente lucha con un montón de cosas y la gente piensa que los demonios son como... ¿Ustedes se han quedado en el campo alguna vez y los han picado las hormigas? Cuando yo tuve oportunidad de ir al ejército y de patrullar el ejército de Caquetá, hay hormigas, y una noche nos dejaron dormir las hormigas porque se nos subieron por la hamaca, nos picaron, nos quedamos en un hormiguero. Entonces la gente piensa que los demonios son como hormigas, que van a venir y que van a entrar. No, ellos no pueden hacer nada, ni al cuerpo ni al espíritu, sin tocar la mente. Y en la mente o en el alma hay algo que es autónomo de cada ser humano, que llama la voluntad. Y la voluntad ustedes mismos tienen que cuidarla. Y ustedes y yo la hacemos, cada uno tiene la suya. ¿Listo? Se llama la voluntad. Entonces, hablando de una mente vencedora, estamos hablando que cuando nosotros nacimos de nuevo, en el espíritu comenzó en el alma o en la mente una lucha contra el pecado. La Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, puede ser inmoralidad, puede ser robo, puede ser, ¿qué digo yo? Vicios. Cualquiera que sea el pecado, cada uno tiene su debilidad, ¿sí? En particular. Pero no hay posibilidad de que gane la batalla si no cambia la manera de pensar. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar, la palabra que él usó fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nosotros, claro, caímos en un error grave, porque para nosotros arrepentirnos era dando golpes de pecho. Pero la palabra arrepentimiento no significa eso, no significa remordimiento, no significa echarle la culpa. Sí, la palabra que fue traducida como arrepentimiento en metanoia significa cambiar la manera de pensar. Nuevo nacimiento ocurre así: espíritu nuevo. Comenzó a Jesús, espíritu nuevo, ya. Cambiar la manera de pensar o arrepentimiento no ocurre así. Es un proceso. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. Y entonces hay gente que lucha y que ya casi que lo logro y ya. Y entonces se imagina las hormigas, que les dije hace un momentico, y entonces están luchando con esas hormigas. El problema no está afuera, el problema está dentro de la mente. ¿Sí es claro? De eso vamos a hablar. Una mente
vencedora. ¿Listo? Vamos a ver varios textos, a colocar algunos ejemplos, pero le voy a pedir que usted se concentre mucho aquí, porque esta enseñanza de aquí de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora y 5. No sé cuánto tiempo va a hacer. Pero el punto es que esta enseñanza de aquí nos va a servir para allá. Bueno, cuando nos enfrentamos con algunas cosas con las que todos tenemos que pelear. ¿Listo? Proverbios 23, en el versículo 7, la parte A dice así: porque cuál es el pensamiento en su corazón, así es él. Ahora, los que ya llevan tiempo aquí, hemos estudiado el tema del corazón y sabemos que es el corazón, no es de acá, sino que es la unión que hay entre el espíritu y el alma, ¿cierto? Entonces dice, pero aquí habla de un ¿qué? Pensamiento en su corazón o en su alma. Entonces, como piensa la persona, así es. Gente que piensa, yo soy pobre, así es. Soy de malas, así es. Soy bobo, así es. ¿Sí? Soy bendecido, soy sano. Entonces, hay que cambiar ¿qué? La manera de pensar, porque el mundo tiene una manera de pensar equivocada. Porque el diablo se vuelve entendimiento, manera de pensar de los interiores, para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, para que no alumbre, para que sigan caminando en esas tinieblas. ¿Dónde está la esclavitud entonces? En la mente. Mira otro texto, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está expresando lo que es la fe. La fe es perseverar en el pensamiento de lo que ya Cristo hizo. La gente es, Dios, haz algo. Y Dios dice, ya lo hice. Ahora tienes que dejar que esa palabra penetre y que esa palabra cambie la manera de pensar y que saque la basura que el sistema de este mundo metió allí. Por eso cuando usted va a la carta de Santiago, habla de almas adúlteras. ¿Ha leído el capítulo 4 de Santiago? ¡Oh, almas adúlteras! ¿Cuál es el adulterio de esas almas? La manera de pensar. No saben que la amistad con el mundo, sistema de vida, filosofía del mundo, es enemistad contra Dios. No entienden que uno no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, porque si es amigo del mundo, tiene la misma manera de pensar del mundo, se constituye el enemigo de Dios. ¿En dónde? En su mente. Por eso más adelante dice, ¡ay! De los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Una sociedad que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros vivimos en esa sociedad. El problema es que esa filosofía de esa sociedad entre en nuestra mente y vivamos por eso. ¿Listo? Entonces, una mente pensadora es una mente que persevera en la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo, que está pensando constantemente. ¿Ustedes saben cómo una persona se vuelve loca? Pensando locuras. Sí, dejó que el pensamiento entrara, se obsesionó con ese pensamiento y por allá, como dicen en el campo, se le corrió la teja. ¿Sí? Se enloqueció. ¿Por dónde vino el problema? Por la mente. Algo que se imaginó y comenzó a perseverar en eso. Eso sería lo contrario a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir al principio, al Génesis. Este es el mandamiento que Dios le da al ser humano. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. En ese tiempo la gente no comía carne, ¿listo? Solo comían frutas. Ya después del diluvio Dios permitió comer frutas porque entró la maldición y entonces entró otros alimentos, ¿cierto? Entró la muerte y todo eso. Ahora, eso dice, ¿está conmigo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él coma ciertamente morirá.
La traducción original, el original dice, muriendo morirá o se volverán mortales. O sea que el ser humano era inmortal. ¿Sí? Pero al desobedecer a Dios, entró la muerte, ¿cierto? Entró la muerte. Y el ser humano se volvió esclavo de la muerte. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por no solo Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben. O sea que hay que recibirlo en la mente también. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Para qué? Para reinar en vida o tomar control sobre circunstancias. Ahora, miremos un poco perdón. Esta palabra, ciencia, la raíz en hebreo, la palabra que fue traducida como ciencia, acá es la palabra yadá. Esa palabra yadá es la raíz principal del verbo conocer. Conocer, ¿sí? Dice, y conoció Adán a su mujer. Y tuvo mucho gusto, ya quedó embarazada. Qué peligroso. ¿Sí? No, conocer tiene que ver con intimidad. Entonces, conocer de conocimiento, instrucción, designación. Entonces, ¿cuál fue el pecado de esta primera pareja? El pecado fue que Dios creó todo en el jardín y le dio todo árbol de huerto puede comer, pero hay un árbol que yo me he reservado para mí, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. O sea que yo he designado que quien decide qué es bueno y qué es malo soy yo, dijo Dios. Nadie más lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano es variable. Pero lo que puede ser bueno, mañana puede ser malo. Y está cambiando. Entonces Dios dijo, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿cuál fue el pecado del ser humano? ¿Qué entró aquí realmente? Entró el humanismo. El hombre en el lugar de Dios. El hombre dijo, no, yo puedo decir, puedo ser como yo puedo decir que es bueno y que es malo. ¿Sí? Lo que somos padres lo entendemos. Que mientras viva ahí abajo de este techo, usted tiene que cumplir las reglas que yo pongo. O sea, ¿qué está diciendo el papá? La mamá, yo decido qué es bueno y qué es malo. ¿Sí es claro? ¿Para qué? Para su protección. Cuando el ser humano pecó, entonces no fue que simplemente, ay, me comí esa manzana. No fue simplemente eso. Sino que fue que el ser humano usurpó un lugar que no le correspondía. Y era determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que está permitido, lo que está prohibido. Y de ahí en adelante, entonces, entró la sociedad en una decadencia. Por eso dice que el mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Entonces, ¿qué entró con engaño? Para seguir engañando. Entonces, el problema no es que los hombres, la mujer diga, no es que los hombres todos son engañadores. Y el hombre que fue corneado también, una cornuda diría, es que las mujeres todas son engañadoras. No, no es un problema de los hombres ni de las mujeres, es de la humanidad completa. ¿Qué necesitamos? Cambiar la manera de pensar. Sí. Miremos la caída, enseguida el verso del capítulo 3. Mire, capítulo 3, verso 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿se acuerdan que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado? La cual dijo a la mujer, con que Dios le dijo, ¿sí o no? No coman de todo árbol del huerto. ¿Eso es lo que Dios le había dicho? No. Entonces la mujer entró a hablar ahí con la mujer. Ahora la serpiente le dice, ella le dijo, el día que de él comamos, moriremos, dijo la mujer. ¿Y la serpiente qué le dijo? Puro cuento. Ustedes no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, ¿qué pasará? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que seréis como Dios. O sea, te van a poner en el lugar de Dios. Para definir lo que es bueno y lo que es malo. La mujer, entonces, ¿qué hizo? Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué más? Y era agradable a los ojos. Los ojos se le abrieron. Y ya ella decidió que era bueno y que era agradable, ¿cierto? ¿Y árbol? Entró la codicia.
para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió, así como ellos. ¿Listo? Entonces, analicemos un poco qué fue lo que sucedió aquí. Mire, la misma raíz, el mismo verbo, la misma palabra que está aquí, sabiendo. Sí, o sea, conocimiento, sabiendo. La sabiduría. Entonces, la designación, el ser humano, cuando oyó ese mensaje y creyó a ese mensaje, ¿dónde comenzó el problema? En la mente. ¿El alma era lindo? Sí, todo el tiempo fue lindo. Pero solamente se activó eso cuando hubo algo en la mente. ¿Sí? Por eso, Proverbios, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no apoyes en tu propia prudencia. Me gusta como le dijo al reverendo que es aquí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la caída. Ahora, miremos un poco más. Aquí Ezequiel dice que el alma que pecare y esa misma morirá. Entonces somos un espíritu, ¿cierto? Hombre interior. Y aquí tenemos el hombre exterior. O sea, el cuerpo de barro. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta? El alma. Mira, aquí está el espíritu. Estoy imaginando que el espíritu, no se ve así. El espíritu, aquí tenemos el cuerpo. ¿Qué falta? El alma. Falta por aquí, por aquí. Metémonos por aquí un alma. Ahí está el alma. Nosotros ya nacimos de nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo? ¿Qué pasa con el alma que peca? El alma muere. ¿Sí? Con la verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma muerta, no creo en tu querer, en la que está muerta, mortis, calavera del alma. Un alma muerta. O sea, un alma donde la información que tiene no es de vida, sino es una información de qué? De muerte. El alma se murió. Quiero que lo miremos, no lo tengo ahí, pero quiero que lo miremos en Eclesiastés 12. Quiero que lo miremos en Eclesiastés 12, ¿qué pasa cuando uno se muere? Esta mañana vamos a dar el seminario de la muerte. ¿Qué viene la muerte? ¿No? Miren lo que dice Eclesiastés 12. Si usted tiene su Biblia ahí, no va a salir allá. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate que tiene que ver con qué. ¿De qué está hablando? De los pensamientos del alma. Acuérdate de Jehová o de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué le muestra eso? Muriendo lentamente, sin remedio, estoy muriendo, envejeciendo. Antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Esto es poesía, hablando de cómo uno se ve envejeciendo. Se encorvan los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Se caen. Se ríe. Sí, las muelas se cayeron. ¿Y qué más? Y se oscurezcan los que miran por la ventana. Ya ven. ¿Qué más dice? Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando que también temerán los que están en lo alto y habrá temores en el camino y florecerá el almendro. El floreo del ganumo, decía en el campo, se ganó. Sí, que es pura poesía, la otra mundo se ve envejeciendo. Florecerá el almendro, se envejeció, ganó. Pues las mujeres se salten. Pero de todas maneras, vuelve y sale un guarumo y dice, aquí estoy, solo que estaba tapadito, ¿sí? Entonces dice,
Y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. Come menos. ¿Sí? Ya, no me da apetito, no me da apetito. Porque el hombre va a su morada eterna. Está pasando, dice. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Toda la gente llorando. Se murió. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. O sea, está diciendo en pura poesía antes que se muera y la rueda sea rota sobre el pozo. Mire qué pasa cuando uno se muere con el cuerpo. El polvo vuelve a la tierra, el hombre espiritual. El espíritu vuelve a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se muere? Hay una separación. El polvo vuelve a la tierra, ¿cierto? Hay que enterrar el cuerpo. Y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿por dónde entró la muerte al ser humano en el Génesis? Por el alma. El espíritu, ¿qué tuvo que hacer? Se fue. Y el cuerpo se descompone. ¿Listo? Eso es lo que sucede cuando uno se muere. Entonces tenemos el alma aquí. Imagínate aquí un alma. ¿Qué tenemos en el alma? Intelecto, voluntad y emociones. Ahí está el alma. Ahí está la lucha. Intelecto o pensamiento. ¿Listo? Pensamiento, voluntad y emociones. Intelecto, voluntad y emociones. Este es el alma. Entonces, así funciona. Cuando el intelecto deja entrar la muerte, ¿qué pasa con el alma? Se muere. ¿Sí? ¿Uno puede acelerar la muerte de uno? Sí, señor, todo el tiempo. Depende como piense. Un estúpido con un motor 2000 lleno de alcohol a las 2 de la mañana manejando por la avenida de las Américas para todos los semáforos en rojo aceleró la muerte. ¿Dónde estuvo el problema? Su forma de pensar. ¿Sí? Se creyó más valiente cuando estaba borracho. ¿Sí? Se echó una sobredosis de alcohol, de droga, cualquier cosa. ¿Sí vieron lo que pasó la semana pasada? El loco que fue buscó a la esposa, a la muchacha de 26 años allá en el centro comercial donde trabajaba. Llevó el revólver y la mató. ¿Dónde estaba el problema? Loco el tipo. Y después que la mató, lo que vimos en el video, porque lo mataron por WhatsApp, el tipo coge el revólver, lo monta, no disparó. No disparó. La tercera vencida, ¡pah! Ahora sí. Duró como 24 horas agonizando. Dejaron un niño de 8 años, sin papá, sin mamá, y con una escena terrible. Porque no fue simplemente que papá y mamá se murieron. ¿Se murieron antes de tiempo esos muchachos? Sí. Entonces no se puede acelerar la muerte. Y el deseo de Dios es que tenga largos días sobre la tierra. Y que en esos largos días sobre la tierra se encuentre con Jesús. Y que ya no entre muerte a su cabeza, sino entre vida. Que pase de muerte a vida. Y ese es el proceso que iniciamos cuando nacimos de nuevo. Porque alguien dice, pero ¿por qué si yo ya soy cristiano y sigo luchando con la pornografía? ¿Me está alimentando eso? O sigo luchando con esto, con cada uno con su cosa, ¿sí? Con lo que sea. Listo, gracias, mi amor. Entonces, vamos a ampliarlo aquí. ¿Qué entró acá? O sea, no fue que la serpiente le preparó pues la manzana, se la picó, ensalada, fruta, le echó, a ver, por papá, por mamá, no lo hizo así. No fue así. Le entró fue por el intelecto. Entró acá. Cuando ya está acá, el pensamiento es más fácil que por acá entre el alimento. O sea, cuando usted ya sabe a qué sabe una pizza gourmet, cuando usted la ve allá, usted ya tiene el sabor acá. Usted ya quiere decir, bendito alimento, ven para adentro, que haces afuera. Pero ¿dónde estaba? Aquí.
Entonces, el problema es lo que hay aquí. Lo que entra ahí. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es mano la vida. Pero también puede guardar la muerte. Depende de lo que le aplique, lo que le dé, con lo que lo alimente. ¿Listo? Entonces, miremos, analicemos un poco el pecado, el primer pecado. Entonces, Dios le ha dado la verdad a Adán y a Varón, ¿cierto? Le ha dado la verdad. ¿Qué hizo la serpiente? Cambió la verdad por la mentira. O sea, lo verdadero lo cambió por lo falso. Hizo que lo falso ahora pareciera verdad. El problema es el intelecto. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Al entrar ahí, entonces afectó las emociones. ¿Recuerda? Intelecto, voluntad y emociones. Entonces, afectó las emociones. Cuando ya entró esa mentira en la mente por el intelecto acá, afectó las emociones. Todo pensamiento afecta a nuestras emociones. ¡Ay, por qué estoy tan triste! No es que usted esté triste porque es que pobrecito está triste. No, hay un pensamiento. Usted comenzó a pensar en cosas que le traen tristeza. Entonces, afectó las emociones, ¿cierto? Y al afectar las emociones, entonces empezó a ver que eso es falso, porque una mentira se puede convertir en una verdad cuando empieza a repetirse constantemente. Entonces cambiaron el uso de la mujer, ¿sí ven? Lo cambiaron, fue una mentira que comenzó a repetirse. Se ve Romanos 1 lo que dice, cambiaron la verdad por la mentira, de modo que los hombres cambiaron el uso de la natural de la mujer y se parecieron hombres con hombres. Cambiaron, entonces ahora esta es la verdad, ¿cierto? Entonces, ahora, como ya vi que esta es una verdad, entonces estoy en lo correcto. ¿Involucró qué? Mi voluntad. Entonces estoy diciendo ahora, esto que es falso, porque ahora lo pasaron a hacer que es verdadero, afectó mis emociones. Y ahora estoy viendo que mi voluntad, esto es correcto. ¿Qué es correcto? Lo incorrecto. ¿Sí ven? ¿Cómo hay un cambio de valores? Sí. Total. Entonces ahora lo correcto es lo incorrecto. Entonces ahora vivimos en una sociedad que tiene que ser políticamente correcto. Entonces para que usted sea políticamente correcto tiene que usar un lenguaje inclusivo. Perdón, el lenguaje inclusivo es una estupidez. Es una estupidez. Pero yo tengo que ser políticamente correcto, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora lo falso es verdadero. ¿Por qué? Porque el ser humano se puso en el lugar de Dios y lo ven que está cambiando todo el tiempo. Entonces él está cambiando y todo lo que hoy es bueno, mañana es malo. Hoy es bueno el aborto. Maravilloso, libertad. Y se llama educación sexual y reproductiva. Dígame qué de reproductivo tiene matar a un bebé de 6 meses. Pero como cambiaron la verdad por la mentira, afectaron el intelecto, ahora lo incorrecto es lo correcto y entonces las emociones se mueven por eso. Entonces ahora, miren que funciona también en sentido contrario. Ahora puede ser que lo que yo siento, todo lo que yo siento, lo hago ver correcto y verdadero. ¿Pasarlo? Simplemente. Entonces, ahora es desde que tú te sientas bien. Pero voy a decir una cosa, la verdad de Dios nos puede hacer sentir muy mal. Porque la palabra mata. Tiene que matar algo. Entonces, si ve que funciona en los dos sentidos, como entró, estamos hablando del orden, como entró la mentira, afectó las emociones, la voluntad se dio, y entonces, ¿cuál fue el resultado? La muerte. ¿Se lo ven? Y funciona en sentido contrario. Ahora la muerte es la que gobierna, porque si por la tradición de uno reinó la muerte, porque vivieron por lo que sienten. Si ven, miren en el texto, ¿cómo entró? Con que Dios dijo. O sea, Dios es mentiroso. Lo que Dios dijo es falso. Dios no dijo la verdad. Con que Dios dijo, no coman de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso? Y él le dice, de todo árbol del huerto podemos comer, sino que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comemos para que no muramos. Ni siquiera lo toquemos, dijo Eva.
Y ella le contestó, no morirá. ¿Era verdad que no moriría? Falso, pero esa se volvió una verdad. Entonces cuando comienzan a repetir una mentira, y la repiten, y la repiten, y la repiten, la hacen ser una verdad. Y por eso existe la publicidad engañosa. ¿Sí? Esa publicidad viene desde la mentira. Entonces la gente creyó en la mentira, creyó que la mentira era lo correcto. Eso afectó sus emociones y la voluntad se dio. Porque al fin y al cabo uno dice sí o no por la voluntad. Pero como el ser humano, el diablo es astuto, entonces primero tocó fue su intelecto. Es que usted sí es inteligente, usted sí es liberal, usted sí es políticamente correcto, usted está inmundo, porque está viendo solamente la mentira. Pero como piensa el hombre, así es. Entonces por la tradición de un hombre, reinó la muerte. ¿Quién reinó la muerte? Jesús viene a darle ¿qué? La vuelta a eso. Y vino y lo demostró él mismo. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerda que había otro árbol allá? El árbol de la vida. Y el que vino es el árbol de la vida. Jesús. Para que entrara la información correcta y matara el virus. ¿Realmente qué había entrado ahí? Un virus. Que lo volvió tonto, bruto. ¿Sí ve que la Biblia dice que el pecado es delicioso? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En que es delicioso. Si no fuera delicioso nadie lo quiere hacer. ¿Qué tiene que pasar? Que deje de ser delicioso. Porque no se trata de un poco de hipócritas tratando de no pecar, de no hacerlo delicioso, sino hay que cambiar la mentalidad para que deje de ser delicioso acá. Porque si ya la pizza no me gusta acá, no me va a gustar comer. ¿Sí me explico lo que pasó? Entonces miren cómo lo primero que fue afectado fue el intelecto entrando a la mentira y tomando el lugar de la verdad, afectando las emociones para que pensara que lo incorrecto es correcto y entrara a la muerte. Ahora miren el siguiente paso. ¿Qué fue lo que se afectó aquí? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué afectó? Las emociones. ¿Seré como Dios? ¡Qué maravilla! ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿No? ¿O sí? ¿Quién no quiere ser millonario? A ver, ¿quién no quiere? ¿Cuál fue la tentación a Jesús? Le mostró todo el reino del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sí? Entonces, ¿afectó qué? El intelecto, luego afectó las emociones. ¿Y qué fue lo que tuvo que ceder? La voluntad. Entonces ya la voluntad comenzó a moverse, no solamente por lo que había afuera, sino por lo que había afuera y adentro. Lo que había afuera y adentro hizo contacto a través de los ojos. Ya estaba la información adentro del virus. Se entró. Ahora simplemente se activó a través de los sentidos. Por eso es que Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera distorsionados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo opera? Sigue operando igual. Es igual. Esta es la fórmula, la misma fórmula siempre. Pero la gente no, es que necesita sanidad interior, necesita cambiar la manera de pensar. Porque la palabra de Dios es vida a los que le damos y medicina a todo nuestro cuerpo. Entonces es una medicina que va a atacar a ese virus que entró al intelecto, que afectó nuestras emociones y que ahora está haciendo ver las cosas distorsionadas. Ahora estamos viendo lo malo como bueno, lo incorrecto como correcto. ¿Lo ve? Sí. Entonces, usted pregunta el otro lado, ¿usted por qué echa bazuco? Es delicioso. Usted no sabe los días que yo me tengo. Entonces, ¿dónde está el problema? En la mente. ¿El espíritu nació de nuevo? Sí. Un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo del jardín de Edén. ¿Pero usted se acuerdan de un hombre que se llamó David? Le pregunto, ¿David era bueno o malo?
Y entonces David, un día de ocio, se subió a la terraza y escuchó que para acá hay agua. Y se subió y miró. Uy, ¿qué es eso que hay en mis ojos? ¿Quién sabe? ¿Cierto? ¿Por dónde entró? ¿Y qué afectó? Rey bruto. Y entonces estas dos cosas hicieron clic y la voluntad se dio. Entregaron a esa mujer y mandó matar al marido. Mandó matar a Urias. Después viene el profeta Natán y le dice, en una forma poética, le dice, había un hombre que tenía muchas ovejitas, muchas corderas. O sea, David tenía varias mujeres. ¿Sí? Pero había uno que tenía una sola corderita. Y este desgraciado le robó la corderita. ¿Qué crees tú que me enseñó David? Que pague 4 veces. Le dijo, ese hombre eres tú. Tú le quitaste la mujer. Es decir, que pague 4 veces, es digno de muerte. Ese hombre eres tú. ¿Soy yo? Sí, señor. ¿Usted? ¿Qué hizo eso? David, ¿qué hizo? Se arrepintió. Sin embargo, el hijo murió. Sin embargo, uno de sus hijos violó a las esposas en la terraza. Allá. Todo el mundo lo vio. Y luego vinieron a matar, a dividir el reino. Todo eso vino. Porque la paga del pecado es el salario del pecado. Entonces, es delicioso. ¿Dónde está el problema de lo delicioso? Acá. Si no es delicioso acá, no puede ser delicioso acá. Ni acá, ni en cualquier otra parte. Entonces, el problema está en que tenemos la información equivocada. El virus en la mente del intelecto. Y esa es la batalla. David se arrepintió, pero hubo consecuencias, ¿sí o no? El miércoles hablamos de una generación sin gloria. El problema es que uno pierde la gloria de Dios. Pierde la visión. Se vuelve bruto. No ve. Y le dice, hermano, pero ¿cómo va a hacer eso? No me importa. Y entonces usted no lee el proverbio y dice que hay hombres grandes que han muerto por eso. Gente que perdió su riqueza, perdió todo. Porque fueron guiados a través de los ojos por un virus que los cogió, los cautivó, los metió y ellos fueron. Yo pregunto, ¿cómo este muchacho con una mujer de 26 años? ¿Cuántos tendría el tipo? 30 años, no sé cuántos tendría. Va y la mata. Y después se mata a él, o sea. ¿Dónde está el problema? Aquí había muerto, en la mente. La persona puede decir, ¿cómo la voy a matar? ¿Cómo es que voy a matarla? Tengo que matarla así. Hizo el plan, colgó el arma, colgó el carnet, colgó el uniforme. Se fue. Lo hizo. Y dice, pero ¿cómo puede ser tan bruto? Está ciego. ¿En qué? En los ojos de su inteligencia. Realmente no ve. Porque todo lo que entró fue falso, incorrecto, muerto. Se disfrazó como verdadero, correcto y vida. Y así entró. ¿Ves? El diablo siempre ha sido un timador, siempre actuó como un timador, pero la voluntad la tenemos usted y yo. Amén. Y la mente hay que cuidarla usted y yo. Cuidando lo que vemos, ¿sí o David? Cuidando lo que vemos, no alimentando el virus. Sí, señor. ¿Qué hay que hacer con el virus? Hay que eliminarlo con el antivirus, con la medicina, ¿cierto? Hay que sacar. Vamos bien hasta ahí, ya lo revisamos ahí. Entonces, llegó y ¿qué hizo? Este fue el resultado, simplemente esto ya fue el final. Se comió la manzana. ¿Sí? La voluntad que fue captada, se dio. Fue hecho un esclavo de la muerte. La muerte reinaba sobre ella porque el pecado entró. ¿Listo? El pecado. Entonces, el problema del pecado es que produce en el alma algo que se llama rebelión.
¿Qué es la rebelión? Es la tendencia a seguir pecando. O sea, el virus que hace te autodestruye a ti mismo. En los sistemas, el virus lo que hace es que destruye al mismo equipo, destruye los programas, se come todo. Entonces, ¿qué hace el alma? Se ataca a sí misma. No le importa quedar en la ruina, no le importa acabarse. Por eso usted pasa en Bogotá por la Sexta, o pasa en Bogotá por la Avenida Boyacá, y hay una alcantarilla. Esa alcantarilla es el comedor, es la sala, es lo lindo de ellos. Y uno dice, ¿cómo llegaron allá? ¿Será que no son intelectuales? Sí, son abogados, ingenieros, arquitectos, doctores. ¿Cómo llegaron allá? Rebelión. Entonces la tendencia a seguir pecando, autodestruirse a sí mismo. ¿Sí? El alma que pecare, ella misma se ataca a sí misma, se hace daño a sí misma, se autodestruye a sí misma. Mírenlo, y como lo dice el Salmo 103, versículo 2. Dice: cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La rebelión es la tendencia a seguirlo haciendo. Lo hizo una vez, no pasó nada, todo chévere, nadie se dio cuenta. Pero no se da cuenta en qué momento llegó a vivir allá donde estoy yendo a la alcantarilla, no se dio cuenta en qué momento llegó allá. ¿Sí? ¿Cómo fue que llegó allá? Entonces la paga del pecado es muerte. Miren Isaías 53, 4 y 5. Les dice: ciertamente, hablando de Jesús, llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Dios es justo y castiga el pecado de su Hijo, en Jesús. Y dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿sí? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que el cuadro se ve así. ¿Dónde estaba la corona de espinas? Ahí estaba el problema. Ahí fue causada la herida. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. ¡Oh sepulcro! Yo seré tu victoria. Ahora nosotros ya nos encontramos con el árbol de la vida que vino, y que ahora, como en Juan, estamos estudiando Juan en algunos grupos, Él es el verbo hecho carne. Nos encontramos con esa palabra de vida. Pero necesitamos abrir nuestra mente para que esa palabra entre. Porque ¿dónde está el problema? Dice que nosotros tenemos la mente viciada, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. El problema es la mente. Ya Cristo pagó con su sangre. Ahora necesitamos recibir la palabra. ¿Sí la ven? Recibir la palabra. Miren, la Biblia es recurrente hablando de miren, ahora nos encontramos con el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que había otro árbol? Y cuando ellos pecaron, Dios dijo: echémonos del jardín, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva eternamente, decidiendo qué es bueno y qué es malo. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué desgracia? Entonces hay que ponerle remedio, sacarlos, y que el árbol de la vida vaya a rescatar. Entonces en Juan capítulo 6 versos 60 al 63 dice: al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Qué dice? ¿Quién la podrá oír? Entonces la palabra no siempre: tan linda la palabra. No, porque cuando usted está enfermo y le aplican un antídoto, la inyección duele. Cuando viene el tratamiento a acabar con el virus, duele. En los sistemas dice Diego, que sabe el sistema, dice: pastor, toca formatear. O sea, se tiró toda la memoria, toda que volver a meter otra cosa nueva. Acabó con todo, se autodestruyó. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, o estaban pensando esto, les dijo, les preguntó: ¿esto les ofende? Entonces uno no se ofende, porque uno tiene una filosofía de vida. Se ofende cuando dice: usted no puede tener una sola esposa, tiene que casarse, necesita congregarse, tiene que arrepentirse. ¿Sí?
¿No le gusta a uno mucho eso? Pero como Dios nos ama, está tratando con el problema. Amén. Para matar el problema de que no mura por nosotros. Y el verso 52 dice: pues que si hubiera salido del hombre subir a donde estaba primero. Si ve que el árbol de la vida bajó. Ahora el verbo chocarle dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea que hay pensamientos que son de la carne. ¿Sí? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el mundo tiene un mensaje espiritual que es bueno. Del príncipe de este mundo, del que gobierna este mundo, que es bueno. Jesús viene y trae otro mensaje que va en contra de este mensaje. Pero el mensaje de Jesús es vida. Sí, amén. Quiero que sepa que la muerte es más, la vida es más fuerte que la muerte. Amén. Que la luz es mayor que las tinieblas. Sí. Pero va a doler. Desarrollar pensamiento va a doler. Para quitar tendencias va a doler. Para eliminar lo que me gustaba y ya no me guste. Para que yo comience a ver las cosas como Dios las ve. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Mire esto, mire cómo es de lindo el Señor y nos lo explica a través del apóstol Pablo en el capítulo 7. Es la batalla del cristiano, no del incrédulo. Así que queriendo yo hacer el bien, queriendo, quiere, ¿cierto? Sí. Año esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está? En la mente. ¿Sí? En la mente está. Porque según el hombre interior, mi espíritu me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley del amor, la ley de Cristo. Cristo es la ley de Dios. La ley para nosotros es Cristo. ¿Sí? La ley del amor, la ley real. Pero hay otra ley en mis miembros. ¿Dónde? La cabeza, porque allá la voluntad es la que controla todo el sistema. ¿Qué hace esa ley en mis miembros? Que se revela. ¿Sí ven? Rebelión, ¿lo ven? El pecado produce rebelión que se revela contra la ley de mi mente. O sea que mi mente debe estar sometida a la ley de Dios, al amor, a la ley de Cristo, a la palabra. Que me lleva, o sea, me hace esclavo, ¿cierto? Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. ¿Dónde está el problema? Acá. Entonces la lengua dice delicioso. La mano dice toca robar. Los pies corren. Toca que hacer esto. Los miembros se someten a lo que está aquí porque captó la voluntad. Y miren la expresión de tristeza y de frustración de Pablo y de todo cristiano cuando hace lo malo. Sí, amén. ¿Usted sabe quién es la persona más infeliz sobre la tierra? Un cristiano practicando el pecado. ¡Infeliz! Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted qué dijo? El problema es el cuerpo. No, el problema está acá. Porque el cuerpo va a obedecer a lo que está acá. Toca quitar el gusto de acá y cambiar el gusto. Sí, cambiar, ese es el software. Ese es el software del sistema. Pero no es el hardware, o sea, el aparato no. Es el software lo que está aquí. Lo que le metió el virus. Le metió pornografía aquí. Se lo tiró. Va a que sacarlo de aquí. Para que comience a actuar como es. ¿Sí? Correcto. Miren. Un cristiano pecado. Todos tenemos esa batalla, muchachos. Así que no desanime. Es uno así con esa gente que está ahí, tratando de animar a nosotros. Perdón, cara, expresión, el rostro, he caído el semblante. Es eso. Igual que ustedes aquí, tratando de lo que pasa acá. Pero lo importante es que ya descubrió la forma. ¿Está conmigo aquí? Usted ya descubrió la forma, usted ya sabe cómo funciona. Ya sabe cómo funciona. Pues entonces no te hagas, ¿eh? ¿Sí? Ya sabe cómo funciona. Sigamos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la paga del pecado. ¿Cómo debe uno? Así.
lleva la calavera por dentro. Comiendo manzana, pero no está feliz comiendo manzana. Sí, un deleite temporal, pero después me produjo acidez. Flatulencia, me sentí mal, no era yo, estaba actuando en contra de mi naturaleza. ¡Miserable de mí! ¿Lo ve? Miren, esta configuración. Una batalla entre el espíritu que nació de nuevo, que no lo estás alimentando, y el alma viciada, que dice: yo soy la que gobierna. ¿Sí? Menos mal que no sé cuál es el capítulo 7. Vamos, veamos otra escritura. Mira, una mente vencedora. Porque ¿quién conoció la mente del Señor quiere destruirla? Dígalo. 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 Bueno, dígalo como si lo cree. ¿Tenemos victoria o no? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, como ya tenemos la mente de Cristo, tenemos que poner el pensamiento en Cristo. ¿Sí lo ve? Tenemos que poner el pensamiento en Cristo. Comenzar a cambiar desde adentro. ¿Sí? La información correcta. Un texto más. Santiago 1:21, mire. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, pensamientos inmundos. ¿Qué más? Y abundancia de malicia, pensamientos malos. ¿Qué hay que hacer con esos? Desecharlos. ¿Cómo los desechamos? Después de la coma dice ¿cómo? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces, el problema es que una persona que ya es alma se siente condenada en su propia mente. No sé qué me pasa. Claro, está actuando contra su naturaleza. Es el virus que se está atacando a sí mismo. ¿Entró qué? ¿Se acuerdan lo que entró? La rebelión, la tendencia a seguir haciendo lo malo. ¿Sí? ¿Qué necesitas recibir? La palabra. La palabra. Pero ahí dice con mansedumbre. ¿Sí? Recibirla con mansedumbre. O sea, yo sí tengo el problema. Yo sí tengo el problema. Esa medicina es para mí. Yo la necesito. El problema yo sí lo tengo. Entonces la recibo con mansedumbre. ¿Y qué hace esa palabra cuando la recibo con esa actitud? Salva mi alma. Entonces comienza el proceso de desarraigar pensamientos, cosas que yo creía que eran buenas pero realmente eran malas, cosas que yo creía que eran correctas pero realmente incorrectas, cosas que yo creía que eran vida pero realmente eran muerte. Entonces necesito sacarlas. ¿Sí? ¿Vamos bien, muchachos? Miren lo que dice Pedro. Desechando pues toda malicia. ¿Sí? Que hay cosas que hay que desechar. ¿Qué hay que desechar? Lo que yo pensaba que era bueno, pero que no era bueno, hay que desechar. ¿Qué más desechamos? Ayúdame a leer. Toda malicia, todo engaño. Entonces no podemos autoengañarme. Desechando hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay que desechar. ¿Cómo lo desecho? Desear como niño recién nacido la leche espiritual de verdad, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si cree que lo que Dios le dio es bueno. ¿Usted cree que lo que Dios le dio es bueno? Es bueno. Entonces deseche lo otro. Reciba la palabra. Amén. Entonces, el problema, mire el problema. Ayer hablábamos de alguien que a uno le da tristeza. Y hablaba yo también con alguien y decía: Dios mío, Pablo dijo: yo en cuanto a mi carne no tengo nada que confiarme. Mire, uno deja de decir la palabra y ¿sabe qué? Se vuelve feo. Por eso el enemigo tratará de engañar a decir que vaya a seguir diciendo. Si usted mire lo que hizo, y mire lo que hizo, y mire lo que hizo, y mire lo que hizo. ¿Y qué hace el enfermo cuando esté enfermo? Que va a ir a ese médico. Mire que usted está enfermo y tiene este problema. Pues vale, si yo al médico porque necesito la medicina. Amén. Y yo necesito acercarme al Señor, acercarme a la palabra. Oh, el tiempo de televisión es demasiado corto. Mira lo que dice Hebreos 12. Miren que la lucha es dura. Y que la lucha es violenta, no es fácil, es dura. Porque aún no han existido hasta la sangre. ¿Qué? Combatiendo contra el pecado. ¡Wow! ¿Se imagina eso? ¿Usted sabe qué estaba haciendo Jesús cuando lo en el Semaní? Y su sudor era como grande contra el sangre, combatiendo contra el pecado. Ay,
combatiendo contra el pecado. Estaba Jesús. Y había olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dice, ¿saben qué es lo lindo? Que somos hijos. Amén. Hijos calavera, pero hijos. Toca dejar que la calavera sea cambiada por la palabra de vida. ¡Hijo mío! No desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor comienza a disciplinar, a reprender. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por Él. Amén. ¿Qué hace la palabra? Me disciplina, me azota, me corrige, me confronta, me duele, lloro. Dios mío, como David, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir noche y día, no me hallaba, no sabía dónde estoy, qué estoy haciendo, pero ¿por qué soy así? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pablo lo dijo allá también. Primero en Romanos 7. Menos mal, mire, menos mal que después del 7 sigue al 8. Tengan ánimo, ¿no? Miren cómo termina el capítulo 7 de Romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, comenzó a cambiar la mente para que la carne no gobernara. Porque con la carne sirve uno al pecado. ¿Sí? Y viene el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan o no deciden en su voluntad conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esa palabra que es el Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y la muerte. Y sigue estudiando todo el capítulo 8. Porque el ocuparme de la carne es muerte, va a ser ocuparse del Espíritu de vida y paz. Si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Así por la carne, moriréis. Entonces es un asunto de la voluntad, pero tenemos que ser inteligentes. ¿Está conmigo? ¿Todavía? ¿Todavía está aquí? Entonces, estamos en plena batalla. Mire alrededor suyo. Todos estos son compañeros de batalla. ¿Saben para qué mira alrededor? No, para no señalar a ninguno. Quiero decir, uy, aquel tiene. Yo puedo ver la batalla que tiene ese, pero es que no puedo ver tanto la mía. No para juzgar al otro. Yo voy a decir, que es hermano. Y el hermano me mira a mí y dice, no. Porque es más fácil ver el error del otro. Pero lo cierto es que todos somos compañeros de la misma batalla. Que está en la mente. Por eso necesitamos recibir la palabra todos los días. Por eso la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón, enseñándose unos a otros, ¿sí? Cantando, hablando, enseñando. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.